Ministerios Osana presenta. Dios me ha dado una palabra en estos últimos días y la palabra clave que Dios me ha dado es enfócate en la red. La red venimos a ser nosotros, la iglesia, los que hemos sido salvos, los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos la red, somos la gente, nosotros la red, los que vamos y traemos a los demás, a los peces, ¿sí? Para que vengan y también conozcan de Jesús. Nos decimos nosotros la red, ¿sí? Y entonces de esa manera nos tenemos que ver. Y como lo estoy diciendo también, los peces vienen a ser la gente que no conoce de Jesús. Y Dios nos está llamando, y el propósito que tenemos como iglesia, como dice el nombre, la salvación de Dios ha llegado, el propósito es que seamos gente que echemos la red y que traigamos a los perdidos, a los peces, de toda clase de peces, de todo tipo, de todo tamaño, que los traigamos al reino de los cielos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que Jesús predicaba. Ese era lo que Jesús hacía. Entonces, déjenme decirles esto. Cuando Dios me dijo, enfócate en la red, yo empecé a buscar en la iglesia, en la gente de la iglesia, en lo que hacemos como iglesia. Empecé a enfocarme y a ver cada una de las áreas, cómo está cada área, qué está haciendo cada área, qué no está haciendo cada área, cada dirección, cada liderazgo, cada grupo de gente, cómo se está trabajando hacia adentro, cómo se está trabajando hacia afuera. Y fue un tiempo de ocupación las semanas anteriores, porque ya la palabra ya estaba dada, y fue un tiempo de ocupación de decir cómo están las cosas. Pero cuando hice estos movimientos, cuando hice estos cambios en el ministerio en general, y que yo me sentía satisfecho porque dije, bueno, ya estamos retomando el rumbo aquí, por acá, aquí hicimos unos ajustes, acá otros, y bueno, sigue avanzando el ministerio. Pero sucede que una vez más viene la palabra de Dios y me dice, enfócate en la red. Y yo me quedo, ¿y ahora qué hago? Se supone que ya me había estado enfocando en la red y que en mi escudriñar y en mi estar revisando cómo estaba el ministerio, mi conclusión ya había sido dada. Yo ya había dado la conclusión y yo ya había dado también la respuesta desde mi punto de vista. Y sin embargo, una vez más viene el Padre y me dice, enfócate en la red. Digo, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo pensé que eso era enfocarme en la red. La Tierra gira alrededor del Sol en dos formas. Un movimiento de rotación. Vamos a poner que este es el Sol. La Tierra gira en un movimiento de rotación así. ¿Sí? Pero el movimiento de traslación es así. Anteriormente se creía que la Tierra era cuadrada, era plana, que el Sol era el que se movía y la Tierra estaba estática, pero se ha encontrado, entonces se ha descubierto esta realidad y nos damos cuenta ahora que la Tierra gira alrededor del Sol y gira en estos dos sentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando yo veía esta frase, después de que yo terminé de predicar y que yo la prediqué el jueves, Dios me dice a mí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentimiento tiene una palabra griega que significa cambio de mentalidad, o dicho de una manera más clara, lo que el Señor decía cuando predicaba a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, porque solamente teniendo una transformación en su mentalidad, van a poder recibir toda la bendición que hay y que está dispuesta para ustedes, para la humanidad, sí, por venir a Jesucristo. Me di cuenta que el asunto del enfoque de la red no era solamente en que aventásemos la red, porque de hecho la red la estamos aventando. Se está saliendo a compartir la palabra sábados y domingos, pero lo que es vital ahora en ese tiempo, después de que se ha hecho un ajuste en el movimiento de rotación, como lo estoy mostrando en este día, es no que estemos aventando la red, sino
cómo o con qué mentalidad, mejor dicho, con qué mentalidad estamos aventando la red. ¿Cuál es la mentalidad de nosotros, los hijos de Dios, con la que estamos aventando la red? Y un poquito más allá. ¿Con una mentalidad religiosa o con una mentalidad del reino de Dios? Ustedes saben que si la Tierra solamente gira en un movimiento de rotación, este movimiento, ¿qué beneficios le dan a la Tierra? Aquí está el Sol, estoy así de frente, ¿qué me da? El Sol, pero estoy de espaldas, aquí me da sombra y allá me da Sol, ¿sí? Entonces, el movimiento de rotación provoca que haya día y que haya noche, que haya sol, que haya luna, ¿sí? Gracias a Dios por la noche, sobre todo aquí en Monterrey, porque nos llega a 41 y yo creo que si no hubiera noche nos llegaba a 50, 60. Gracias a Dios que llega la noche. Entonces, este movimiento nos da vida, pero no es suficiente porque el movimiento de traslación, ¿qué me da el movimiento de traslación en la Tierra? Las 4 estaciones, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, tanto el movimiento de rotación como el de traslación me da vida completa al planeta, ¿sí? Y Dios me hace entender, entonces, que tomando los ajustes y el enfoque de la iglesia hacia adentro, me dan vida, pero tomando los ajustes, haciendo los ajustes necesarios hacia afuera, me van a seguir dando vida como iglesia. Dios desea vida para nuestras vidas. Dios desea que nuestras vidas estén avanzando, que estén creciendo, que se estén desarrollando, pero tengo que avanzar en este sentido, como lo estoy marcando en relación a la tierra. Cuando un ministerio está situado en la posición exacta en la que Dios lo puso, ahí hay vida. Pero cuando un ministerio se ha salido de la órbita o del movimiento alrededor del sol, el sol es Dios, Él es el sol de justicia. Cuando una iglesia, una persona se ha salido de la órbita del sol, entonces pierde la vida. Si tú y yo no estamos girando alrededor del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ahí tenemos que tener cuidado. No importa lo que hagas, no importa lo que te creas, no importa lo que seas, no hay vida. ¿Ustedes creen que estemos siendo religiosos en cómo estamos haciendo las cosas? El jefe, el mero mero, a mí me dice: arrepiéntete, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar. Y entonces, más claro me dice: hay cosas en las que estás actuando de manera religiosa. ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo, Señor? Y entonces, ustedes han de preguntar: ¿en qué sentido? Déjenme decirles que ni yo no lo sé. ¿Y saben por qué no lo sé? Porque yo estoy adentro junto con ustedes. Porque si algo ustedes hacen, o si de una manera ustedes se desenvuelven, si de una manera ustedes echan la red, es porque tienen la instrucción de mi parte. ¿Sí? Entonces ustedes me pueden preguntar: ¿en qué sentido? Yo tampoco lo sé. Pero si es Dios el que lo está diciendo, ¿qué quieren que haga? Yo me pregunto, porque Dios me está diciendo, está siendo religioso. ¿Ok? Y entonces yo hago un análisis. Lo que para mí es una persona religiosa. Los que en tiempo de gracia siguen queriendo guardar la ley por su propia fuerza. Cuando Jesús ya la cumplió por mí y para mí. Y Jesús la cumplió todo el tiempo, toda su vida. Para que yo, con su muerte, fuese justificado. No por obra de la ley, sino por Jesucristo. Eso es un religioso. Estaremos siguiendo el patrón de las iglesias históricas, de cómo se debe de vestir, de cómo se debe de hablar, de cómo se debe iniciar una celebración. Con oración, si no estamos todos en pecado, si no inicia la reunión de oración, ya no sirve la reunión. ¿Será eso un motivo de que Dios esté o no esté en un lugar? Porque haya o no haya oración al principio. ¿Qué me dicen ustedes? Lo estamos adorando y empezamos adorando.
Eso es orar, estamos adorando. Escucha los mensajes del pastor Luis Soriano en la sección de audio de nuestra página www.osana.org.mx.